Jungle. Señor, aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia, porque gracias a ti pude comprender que si estoy en este mundo es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos años sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí es para multiplicar ese... Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il libro degli Atti degli Apostoli
El libro de los Hechos de los Apóstoles narra lo que sucedió en Jerusalén 50 días después de la Pascua de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en el cenáculo y con ellos estaba la Virgen María. El Señor resucitado les había dicho que se quedaran en la ciudad hasta que recibieran de lo alto el don del Espíritu. Y esto se manifestó con un ruido que vino repentinamente del cielo como un viento impetuoso que llenó la casa en la que se encontraban. Se trata pues de una experiencia real, pero también simbólica, una cosa que ha sucedido, pero que también nos da un mensaje simbólico para toda la vida. Esta experiencia revela que el Espíritu Santo es como un viento fuerte y libre. Esta experiencia revela que el Espíritu Santo es como un viento fuerte y libre, es decir, nos trae fuerza y nos trae libertad. Un viento fuerte y libre. No se puede controlar, detener, ni medir, y ni siquiera predecir su dirección. No se deja enmarcar en nuestras exigencias humanas, que nosotros buscamos siempre encuadrar todas las cosas. No se deja encuadrar en nuestros esquemas y en nuestros prejuicios. El Espíritu procede de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo e irrumpe en la Iglesia. Irrumpe en cada uno de nosotros, dando vida a nuestras mentes y a nuestros corazones, como dice el credo, es Señor y da vida. Tiene la señoría propia de Dios, porque es Dios y da vida. El día de Pentecostés los discípulos de Jesús todavía estaban desconcertados y asustados. Aún no tenían el valor de salir a la luz. También nosotros a veces nos sucede esto. Preferimos permanecer dentro de las paredes protectoras de nuestro entorno, pero el Señor sabe cómo llegar hasta nosotros y abrir las puertas de nuestro corazón. Él envía al Espíritu Santo sobre nosotros, que nos envuelve y derrota todas nuestras vacilaciones, derriba nuestras defensas, desmantela nuestras falsas certezas. El Espíritu nos hace nuevas criaturas, como lo hizo ese día con los apóstoles. Nos renueva, nuevas criaturas. Ellos, después de recibir el Espíritu Santo, ya no volvieron a ser como antes. Estaban cambiados, sino que salieron sin temor y comenzaron a predicar que Jesús ha resucitado, que el Señor está con nosotros, de tal manera que cada uno lo sentía y los entendía en su propia lengua, porque el Espíritu es universal. No nos quita las diferencias culturales y las diferencias de pensamiento. Es para todos, pero cada uno lo entiende en su propia cultura, en su propia lengua. El Espíritu cambia el corazón, ensancha la mirada de los discípulos, los hace capaces de comunicar a todos las grandes obras de Dios sin límites, superando los confines culturales y religiosos en los que estaban acostumbrados a pensar y vivir. A los apóstoles los pone en la capacidad para llegar a los demás, respetando sus posibilidades de escucha y comprensión en la cultura y el idioma de cada uno. En otras palabras, el Espíritu Santo pone en comunicación personas diferentes, realizando la unidad y la universalidad de la Iglesia. Y hoy nos dice mucho. Muy buenos días, Guillermo. Bienvenidos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar hasta sus hogares en esta mañana. El equipo de Parada 12 aquí, acompañada de pocos minutos. De dos honorables. Tú, Parada 12. Exacto, Guillermo.
Bien, señores, gracias por el favor de su atención y permitirnos nuevamente estar en sus hogares. Hoy venimos con un programa muy especial. Vamos a tratar parte de la entrevista que tuvo el señor presidente con los medios de comunicación y ver el acontecer nacional de la semana. Así que no se muevan de ahí, vamos a entrar en materia rapidito, Martín. Así es. Sí, estuve viendo que el señor presidente declaró el 30 de mayo como el Día de la Libertad. Así es. Recuerdo en mi niñez que había una canción, el 30 de mayo, Día de la Libertad. Y es bueno comenzar con eso porque a partir de ahí el pueblo dominicano perdió el miedo. En el baúl de ese carro, donde metieron el sátrapa, a partir de ahí el país perdió el miedo. Ahora, es complejo ver las situaciones como pasan, porque el héroe, Inver Barrera, fue de los golpistas luego de la libertad del profesor Juan Bosch. Y no solamente conforme con eso, él es de los que los lleva en la fragata Mella al exilio, a Curazao. Y no conforme con eso, en el gobierno que le tocó a él, y se dividió, había dos gobiernos, el de reconstrucción nacional, entre comillas, y entonces ese gobierno que fue un gobierno que fue el gobierno de operación limpieza para los jóvenes, Sí. que en la Revolución de Abril estaban pidiendo la vuelta a la constitucionalidad. Ese fue Entonces, el proceso de intentar castrar la juventud y al pueblo de su deseo de libertad. Sí, entonces es muy complejo. Sin embargo, Camaño, que fue de lo que llevó a Juan Bosch al exilio en la fragata Mella, fíjate cómo termina Camaño, inmolándose. Porque los hombres no son como comienza la historia, es como termina la historia. De manera que ahí tuvimos Aguacatejada, tuvimos, solamente el periódico Hoy habla de Teniente Amado García, de Pedro Livio Cedeño. Qué interesante la parte del Teniente Amado García. De Aguacatejada, de Antonio de la Maza. Miren, cada uno de esos personajes, o de esas personalidades, porque cuando tú hablas personajes, a mí no me gusta, de esas personalidades, ahí hay muchos que no están. Ahí no está, por ejemplo, Wimpy, el del supermercado Wimpy, que fue el que le entregó las armas a ellos. Sí. Y la verdad que no se sabía qué día era, porque había mucho, ¿cómo se llama? Trujillo usaba, Generalísimo usaba un tipo de ropa cuando iba a la hacienda de fundación. Y ya ellos, pues de ahí sabían más o menos. Claro, si él llegó vestido así, era que al final del día iba para fundación. Iba para la fundación. Pero hay que hablar que ese mismo día fue a la base aérea de San Isidro con el que era el ministro de las Fuerzas Armadas, e hizo un recorrido muy grande donde se le veía, fue donde su hija Angelita, y donde se le veía deprimido, despacha al jefe de su escolta, al general Marco Jorge Moreno, que fue a acompañarlo, y lo despacha. Y fíjense que solamente se va con su chofer, y a partir de ahí, pues continuaremos luego para la juventud explicando lo que fue el ajusticiamiento de este hombre, que hemos hablado aquí que se debe hacer un museo. Un museo está en todas partes del mundo, está en Italia, está en Alemania, está en todas las partes del mundo donde
donde han habido dictadores, está el museo porque hay que conocer cuáles fueron, cómo era la silla eléctrica. Los jóvenes no saben cómo era la silla eléctrica y las cosas que pasaron. Y en el camino se van perdiendo personalidades. Mira, como tú hablas del supermercado de Yompi, que en el camino se ha ido perdiendo. O sea, sí, tú tienes que ser una persona muy interesada en la historia para tú conocerlo y ver esos temas. Y es importante. El general Juan Tomás Díaz. ¿No? Entonces es importante ver ese tipo. Te digo, mira, Domínguez, quien es uno de los forjadores de este proceso, fue Tomás Domínguez. Pero ahí hay que ver de quién era hijo. Claro, de Marco. No. De Pupo. Pupo era el ministro de la Fuerza Armada. El ministro. De Ludovino Fernández, el de la policía. Ludovino fue un hombre fuerte. Que el jefe lo utilizaba para muchas cosas. Igual que el general Fausto Camaño. Que era hijo. O sea, Francis era hijo pero fue que era su amigo de él. Que aún teniendo todas las facilidades y siendo parte de la cofradía del general Trujillo hijo, pero aún así no, es bueno ver todas estas conexiones, porque incluso el grupo de conspiradores estaba vinculado todo. De la masa, toda esa gente, la gente que estaban enquistados en niveles de poder, o sea, no eran ciudadanos de a pie, puro y simple. No, inclusive Inver Barrera había sido gobernador de Puerto Plata. Él había sido el gobernador de Puerto Plata. Entonces, es importante que el presidente haya declarado el 30 de este mes como Día de la Libertad, sobre todo, según tengo conocimiento, y ustedes me desmienten si es así, ya la propuesta se había hecho en otras ocasiones, declarar ese día como Día de la Democracia, tengo entendido que era, y no se había podido, o ningún gobierno decidió tomar la iniciativa. En los gobiernos creo que anteriores, pues se había analizado este propósito de declarar el 30 de mayo como Día de la Democracia. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, pues al parecer retomó esa iniciativa, y creo que es bastante importante, sobre todo para que esta generación, como ustedes bien plantean, conozcan todo este entramado, y que no sepan solo que esto parte de que el 30 de mayo inicia la democracia en la República Dominicana, sino todo lo que conllevó este proceso. Pero fíjate, eso ha sido tan terrible que ahora es que se habla de democracia. De democracia, claro. Y ahora es que se habla de un fiscal independiente, y ahora es que se habla de la no intervención, del Ejecutivo. Y el presidente Luis Abinader ha venido dando seguimiento a su promesa de campaña de que él no se iba a meter en lo que fueran las decisiones del Ministerio Público, y lo ha ido cumpliendo, y es un deber decirlo y darle seguimiento. Así es. Lo que pasa es que hay cosas que se pierden en el camino, Martín. Mira, tú sabes que pensando, ustedes estaban hablando y se me llegó a la mente, la 14ª enmienda de los Estados Unidos es la menos conocida, es la que da el criterio de ciudadano. Todo el mundo habla de la 5ª enmienda, la que sienta la base de lo que es el sueño americano es la 14ª enmienda de los Estados Unidos, en la que se reconoce al ciudadano y los derechos de un ciudadano por nacer en el suelo americano. O sea, aquí el pensar en no permitir un museo que nos recuerde por qué estamos aquí, de dónde venimos, es una aberración. Ahora, intentar usar un museo para glorificar, para exaltar, eso ya es otra cosa. Claro. El museo, la función de un museo es contar la historia. Correcto. Esto pasó y usted lo interpreta y usted saca su propio criterio. Pero de ahí a usted querer castrar esa iniciativa, mira, aquí debe decir sobre Horacio Báez.
Vázquez, sobre Santana, sobre Lili, deben haber, y sobre todo en los pueblos donde son esas personas, hacerle en cada pueblo donde son ellos su museo. Eso es hasta un atractivo turístico para ir a hacer turismo interno, ir a esa provincia. Mira cómo tú vas a Salcedo, a la casa de las hermanas Mirabal. Tú llevas a tus hijos, tú coges con tu familia para allá y haces un recorrido. Entonces eso debe pasar en todos los sitios. No tener esas casas abandonadas ahí. Salió el otro día, vi en las redes sociales, en el Twitter, vi algo que estaba hablando de la casa de Báez, que la rescataran, como tuvieron que rescatar la casa de Duarte aquí en la zona colonial. Entonces ese tipo de cosas. Y como la casa esta de Caoba. También, o sea, son cosas que no se pueden perder en el tiempo. Y comenzar a buscar esas piezas que la tienen dominicanos. Particulares. No, hay muchos dominicanos que la tienen y la han tenido con un criterio de conservarla, porque ¿dónde la van a poner? Para que pasara lo que pasó con el museo en la administración pasada, que eso fue un desastre. Eso sí es un crimen de lesa humanidad. Piezas históricas de la historia del país destruidas porque no fueron conservadas con el criterio, y una nómina y un personal y unos recursos echados a perder ahí. Eso es inaceptable. Mira, eso pasó con la remodelación en la zona colonial también. Estamos hablando que todavía no se de la democracia. Demo quiere decir gobierno del pueblo. No hemos tenido la oportunidad de ver a un presidente dar una entrevista que no fuera en el Palacio Nacional con muchísima parafernalia y un montaje. Y un montaje. Un guión. Pero antes de entrar ahí, Martín, perdóname, estoy mirando el tiempo. Quiero que toquemos dos temitas antes de entrar a la entrevista. Yo quiero dedicarle un tiempo que se merecen las explicaciones que dio el presidente de la República. Y antes de entrar a esa parte, me permito señalar un hecho que he visto que poco ha sido aumentado en la prensa, y incluso hasta por el mismo Palacio. O sea, República Dominicana va a ser el próximo país invitado de honor a FITUR. De FITUR, sí. O sea, señores, entendamos, FITUR es la feria más grande que tiene que ver con el turismo en Europa. El mejor turista que viene a República Dominicana es el turismo europeo, que tiene un per cápita altísimo y una capacidad de consumo, y no es el turista que se queda en la instalación turística, es el turista que sale a conocer cultura, a conocer pueblos. Señores, esto es un hecho trascendental, primera vez en la historia de FITUR y de la República Dominicana que nos colocan a nosotros en esa posición. Eso es para que el país, así como hizo el curso, el espectáculo de Marca País, que hizo un show, empecemos a trabajar con ese grupo, con un grupo de personalidades sobre la estrategia comunicacional, la estrategia de POP, la estrategia de oferta con el sector privado para explotar en FITUR el año que viene, que sería el momento idóneo para el despertar, el despegue del turismo en República Dominicana. O sea, señores, esto es algo que solamente se logra cuando un presidente, cuando una administración hace un verdadero trabajo de logística, un lobismo, que en esa parte vamos a tener que reconocer que el ministro de Turismo le salió bien y la Cancillería hizo un trabajo excelente. Desconozco los trabajos que hizo el Palacio directamente, pero la repuntancia que tiene la designación de República Dominicana en FITUR, señores, los cruceros, turistas, turoperadores, ahí participa, y eso es una cascada económica que es de marca mayor, y he visto que eso ha pasado desapercibido. O sea, yo personalmente me felicito yo como dominicano, y felicito a las autoridades que estuvieron envueltas en este proceso, porque sé que real y efectivamente esto va a impactar la economía dominicana, y el año que viene se vislumbra como un año muy bueno. Bueno, yo te voy a decir algo en ese sentido, Guillermo, y a los amigos televidentes. Realmente David Collado y el equipo que le acompañó a esa feria en FITUR y todos y esta delegación hicieron un gran trabajo. Nosotros le dimos seguimiento a la participación de la República Dominicana, y la verdad es que los logros que ellos presentan, y que imagino que el Ministerio
que turismo va a dar a conocer en lo adelante, porque tuvieron una gran interacción y participación de diversas personalidades dentro del mismo counter que decía República Dominicana en el marco de esta feria. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ser miembro, invitado especial de esta feria europea es una gran responsabilidad para nosotros los dominicanos y sobre todo para David Collado, quien es que lleva el mando de esta gran actividad, y entiendo que sí, que nosotros podemos hacer un buen papel en esta feria y retomar, como tú dices, el repunte que necesitamos, porque ya el turismo está volviendo a nuestro país, ya el repunte está. O sea, nosotros creo que como tú dices, podemos colocar a la República Dominicana como el lugar turístico que realmente somos, y entiendo que David Collado pues y el gobierno el presidente no ha dejado de participar en ninguna actividad. Ahora, para que eso sea lo correcto, para que eso se dé, para sacarle beneficio, señores, el COVID está duro de nuevo. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. El COVID está en una situación en la que, según los reportajes, los centros médicos están llenos. ¿Y qué está pasando ahora? Que ahora son los jóvenes, en su gran mayoría, en una situación que hay que prestarle mucha atención para poder seguir abriendo el país y que no sigan en esta situación, porque hay prácticamente una situación de emergencia. Una alerta epidemiológica, llamó Salud Pública y que se ha quedado como en el tintero eso, como dice Guillermo. Vamos a un cambio, pero están pidiendo un cambio y luego venimos. Vamos a hablar de la entrevista de Luis cuando volvamos. Ok. No se muevan. Jungle. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Cuidar lo que más te importa, humano como tú. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando, ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Blanco. Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa Parada 12, una conversación amena entre estos dos caballeros y ustedes que nos sintonizan. Antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de que vamos a comentar un poco la exitosa, yo le digo exitosa, entrevista que le realizara la periodista Alicia Ortega y el periodista Uchi Lora al presidente de la República. Que a propósito, Luis pedimos por la salud de Uchi, sí, que se sigue, gracias a Dios, recuperando. Sí, la verdad que nos dio un buen susto. Sí. Pero está estable, es la información que tenemos según las publicaciones en las redes sociales de su hija Diana, pues está estable, gracias a Dios, y seguimos orando por Uchi. Bien, miren, yo quiero empezar por la parte final de la entrevista del presidente. Él, al final de la entrevista le preguntan, ¿cómo usted quiere, Alicia le pregunta, ¿cómo usted quiere ser recordado? Y él, me acordé del ciudadano presidente que se sentaba sobre el escritorio, Jorge Blanco, que quitó la 30 que iba emplazada en la escolta de él y tú lo encontrabas en cualquier sitio, te encontraba Jorge Blanco. Me vino a la mente esa figura. Entonces él dice, yo quiero ser recordado como el presidente reformador. Y explica eso, pero también hace una advertencia. Dice, pero no está de más, yo sé que inventarán algo, porque algo van a inventar. Ahora, de que sea verdad, eso es otra cosa. Y eso está interesante porque en el minuto 35 de la entrevista, más o menos por ahí, él le pregunta a la misma periodista Alicia que qué él opina de las declaraciones del mayor Girón. Y a él dice dos cosas que son contundentes. Varias cosas, dos o tres cosas. Dice primero que él tiene compañeros no cómplices. Y que el que mete la mano en esta administración o es un loco patológico o un suicida. Porque él no afecta a la justicia, no la toca, no la influye y que él no va a tapar nada. El que la hace la paga. Y eso es interesantísimo. Él dice que eso no implica que no puedan existir hechos. Van a haber hechos porque es de humano. En la administración de empresas el factor humano es una de las variables más fuertes que hay. Y él dice que pueden haber. Ahora, lo que no van a ver es que no van a estar sin consecuencias. No va a estar sin consecuencias. No va a pasar como tu amigo. Va a quedar impunes. Claro que no va a pasar como tu amigo, el que está arrepentido, que cuando explotó el lío de la lotería, aquella vez, canceló a Guillermo Moreno. No, pero yo creo que las condiciones que él tiene, porque Saulo es que es amigo mío. ¿Es Saulo? Pero Leonel Fernández es amigo tuyo. Ah, bueno. Pero Saulo, sí, ya después que está arrepentido. Sí, ya otra cosa. Ah, no, ya otra cosa. Pues mira, Saulo de Tarso. Saulo, ¿por qué me persigue? Así que se llama. Ahora yo soy amigo de él. Bueno, pues mira, Saulo de Tarso. yo realmente quiero tomarme un momentito en esa parte de la pregunta del por qué realmente el tejido social de nuestro querido país ha sido lacerado de una manera inmisericordia. Porque en 20 años de administración pasan muchas cosas. En 20 años nace un niño y se forma un hombre. Y en 20 años un hombre formado se dobla. Y vivir 20 años de una administración en la que no había consecuencia, eso es el resultado de lo que estamos viendo en la calle. Es el resultado que vemos cómo enfrentan a la autoridad, a la misma policía, porque no le ven respeto, porque la policía ha perdido su propio respeto en el proceso. Vemos cómo se lucha por llegar a una posición pública, porque este es mi momento, me toca a mí ahora. O sea, yo no vengo a corregir, yo vengo. Y el tú intentar corregir costumbre, cultura, procesos, es difícil. Y si usted quiere saber si es difícil, usted en su casa, papá, mamá, determine que un día de la semana no se va a ver televisión o que un día de la semana no va a haber internet en la casa, para que usted vea que usted va a tener una pequeña revolución en su casa y la va a pasar muy amarga. Los primeros días es lo que usted pone las reglas. Imagínese eso en un país en el que cada quien tenía un feudo, en el que había ministros que duraban una década siendo directores o funcionarios de una institución, de una dirección, de un ministerio. Entonces, toda esa cultura que se fue acumulando, en la cual se formaron hombres y mujeres, en la cual se desformaron hombres y mujeres, cambiarla no es un asunto de un día para otro. O sea, ese tejido social, el pacto social de Jean-Jacques Rousseau,
fue roto. O sea, aquí ya cualquiera quería hacer lo que quiere, y venir usted a poner su casa en orden no va a ser fácil. O sea, yo veo con mucho interés y con mucha expectativa la guerra que está llevando el presidente dentro de su propia casa, sí, para tener el control. A mí me consta, según las informaciones que tengo, que el hombre no descansa, que el hombre está 24/7 pendiente de cada institución, y donde quiera que haya una denuncia hay que darle un reporte, porque no deja pasar las cosas. No es como otras administraciones que decían cosas de un funcionario y él la dejaban pasar. Está pendiente, y eso es lo que nosotros queremos. Una persona que esté pendiente de que nosotros, los dominicanos que trabajamos, nos levantamos todos los días por el bien del país, de nuestra familia, sepamos y sintamos que no estamos solos, que tenemos una administración que realmente nos responde. Mira, hay una persona que escribe muy bien y que se mantiene cada día preocupado por el país, y nos mandó esta pincelada que lo vamos a compartir con ustedes. Oigan qué interesante. Así es. Bueno, voy a leer lo que nos envió ese amigo. Un abrazo para él. Ser pobre no es un orgullo. Lo que sí lo es dejar de ser pobre trabajando honestamente. Los que no han tenido la oportunidad para salir de la pobreza son dignos de apoyo, y abrirles puertas para progresar. Da asco oír personas como periodistas y comunicadores decir a pulmón que son serios porque son pobres. La pobreza no solo se hereda, sino se usa como disculpa por la incapacidad. ¿Cuántos ricos no han fracasado por no querer ser corruptos? ¿Y cuántos pobres dejaron de serlo por entrar al club político y dinero fácil? Ser pobre no puede ser un orgullo, pero la envidia es el primer paso para salir de la pobreza y el primer paso para la corrupción. La verdad es que, si don Martín me permite hacer un comentario, y enlazando lo que comentaba Guillermo sobre lo que expone el presidente de la República en esta entrevista, todo lo que les hemos dado seguimiento de cerca al presidente Luis Abinader, sabemos cuáles son sus intenciones en el desarrollo de un gobierno ético. Sin embargo, como dice el amigo que nos envía esta nota, pues da pena y da un poco hasta de indignación ver a personas que quieran enlodar el trabajo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Después que uno es abogado, uno tiene que pensar con pruebas en la mano o enfocarse a cualquier situación con las pruebas en la mano. Sin embargo, es un poco indignante ver que personas que están llamados a trabajar con él y hacer de un gobierno distinto, pues están empañando y enlodando una buena gestión, con una buena intención y con un buen equipo como es el que tiene el presidente Luis Abinader. Bueno, mira, el presidente manifiesta en su entrevista que está corriendo 12 reformas simultáneas: la reforma del sector eléctrico, Policía Nacional, que es Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Social, la transparencia, justicia, modernidad del Estado, servicio exterior, la digitalización de un gobierno digital funcional de verdad, la fiscal, un sistema de salud también. En esta entrevista el presidente habla de cosas también que no son que voy a hacer, sino cosas que está haciendo. Y una de las cosas que está haciendo es que dice que el 25, el martes próximo, inaugura en Barahona la ampliación del puerto de Barahona. Eso tiene, señores, una preponderancia increíble, que no hay que saber un poco de instalaciones portuarias y del comercio exterior, porque Barahona tenía un puerto, sí, pero ese puerto no estaba apto para buques de gran calaje. El sector privado, en una alianza público-privada, la empresa Belfort Enterprise, que explota el carbonato de calcio en la Pina, Filipinas, allá en Barahona, hizo una inversión, la primera inversión de $7.5 millones en la ampliación de la instalación portuaria, bajo una modalidad de acuerdo en la cual, de entrada, ella pierde el 50%. Y el otro 50% se le dan unos repagos en notas de crédito según el uso de la instalación portuaria. O sea que ya el Estado Dominicano, sin gastar un peso, tiene preparado el puerto para recibir megacruceros. O sea, es decir, podemos recibir barcos Port Panama y cruceros.
Ahora el puerto necesita ir a una estructura que albergue lo que es el gate de pasajeros para un asunto de crucero, pero fíjense la inversión millonaria simplemente para poder adaptar la instalación portuaria a que pueda recibir cruceros. Ahora ya Barahona está en condiciones de que va a poder recibir cruceros y por eso manifiesta el presidente que él ese día, yo estaré presente por allá, yo haré presencia, estoy invitado, y ese día él se aparecerá ya con 2 empresas de cruceros que están interesadas y hará un consejo de gobierno en Barahona. Pero también invita y dice que el Ministerio de Agricultura ya está trabajando en que la producción agrícola de los invernaderos y de esa zona por ahí ya poder salir por esa instalación portuaria. O sea que si usted produce en Barahona, en esa zona, no va a tener que traer su mercadería a Jaina o a Caucedo para ser embarcada, sino que va a poder ser exportada desde el puerto de Barahona. En una primera etapa, eso es lo importante de la alianza público-privada, pero también en mi sector él informa que en Manzanillo, en los próximos días ya se estará dando el primer Picasso para lo que es un astillero, que como yo te comentaba, yo dije, si todo lo que se va a hacer en Manzanillo se hace, yo me mudo para Manzanillo. Y él dice que la mala primera etapa de ese astillero tendrá más de 500 empleos directos. 500 empleos directos es un impacto de 1000 y pico de empleos en la zona. Y solamente es una de las fases de lo que es el proyecto de Manzanillo. Si se termina, si la fase se hace completa, astillero, puerto, zona industrial, zona franca, centro logístico, terminal de pasajeros, o sea, para cruceros también, combustible y generación, entonces indefectiblemente debemos irnos todos para Manzanillo. Mira, hay que reconocerle a este hombre, cosa que no es muy usual aquí. De Barahona, las autoridades pasadas habían comenzado a hacer la tramitación y tenían que sé yo cuántos años. Y él en menos de 20 días la autorizó y la hizo, sin dejar de reconocer eso. Ahora, en el hospital Morgan, también fue capaz de decir, y esta obra estaba ya en un 70% que viene de la administración pasada. Fíjense, cuando tú puedes ver ese tipo de actitudes serias, de prenderte del narcisismo y tú reconocer que otras personas llenas de problemas, pero han sido capaces de hacer algo, eso habla muy bien del presidente. Y ojalá nosotros llegar un día a ver lo que se ve en los Estados Unidos, que los presidentes, cuando hay situaciones difíciles, se reúnen todos. Ojalá y nosotros poder ver esa figura presidencial en el país, porque la verdad que da pena que eso no es posible aquí en el país. Claro. Eso no es posible. En el país ver eso. También él lanza un grito de desesperación, entiendo yo cuando dice, pero a mí me ha tocado de todo. Me tocó una pandemia, una crisis moral en la sociedad dominicana, un sector eléctrico, una falta de autoridad en la Policía Nacional, una reforma necesaria. Todo esto le ha caído porque parte de la presión que ha tenido los primeros meses de esta administración es que realmente es el fruto de un canto de desesperación de la sociedad dominicana cuando va a la Plaza de la Bandera y hace este reclamo por el incidente en las elecciones, y esperamos resultados y esperamos consecuencias, y realmente cuando tú tienes tanta hambre, tú tienes tanta expectativa, tú crees que es tan fácil tú llegar a un estado tan grande como es el Estado Dominicano, con una administración de 20 años en que ha dejado tentáculos, ha dejado entramados que para tú desmontarlos no es cosa fácil, pero que se han visto las señales claras, porque no es... en el programa de ayer de la periodista Nuria, entrevistan al director de la DNCD, hablando del caso del diputado que fue detenido en los Estados Unidos. Martín, el director de la DNCD actual, ¿cuál es su posición anterior? No, yo no sé la posición anterior de él. Yo lo que sé es que él tiene las instrucciones del presidente de la República para todo y cuanto pase
en violación a la ley, informarlo y someterlo a la acción de la justicia. Mira lo que pasa. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando son casos mayores, Claro. se dejan que se sigan trabajando. Y en esa misma entrevista tú pudiste ver Claro. que él, solamente el presidente y él y la persona que le estaba dando seguimiento eran los que podían tener conocimiento de lo que estaba pasando. Esos casos mayores en los Estados Unidos duran a veces 15 años. Se dio otro caso de otra persona ahí que tenía 18 años y ellos lo dejaron tranquilo. Si a este diputado, Hoy diputado. sí, todavía es diputado, si Pero él, en aquel momento, cuando hizo su fechoría, no era diputado. no, pero ya se le venía dando seguimiento. Si a él ahora hay un pequeño ruido, él no viaja a los Estados Unidos. Entonces un proceso distinto de extradición. Claro. Ellos no tuvieron que tratarlo. No. Además, no sé si es verdad o es mentira, parece que él tiene la doble nacionalidad. Y si tiene la doble nacionalidad, es distinto. Sin embargo, el delito que él tiene es cadena perpetua. Pero los americanos tienen su forma y le ha ido muy bien. Si él lo que dice es que tiene un celular y que se lo compró a Juanito el Cojo, ellos no, quédate con tu cadena perpetua. Ahora dice, no, mira, yo sé quién hacía los celulares, quién lo traía, quién intervenía todas las cosas de ustedes, yo sé dónde hay más celulares, yo sé quién tiene más celulares guardados. Entonces ellos lo ponen a comer muy bien y le dicen, óyeme, en vez de porque fíjate, siempre el primer paso de los narcotraficantes es declararse no culpables. Claro. No, ellos no son culpables. Ah, tú no eres culpable. Fíjate, Quirino lo tuvieron ellos 7 años, dejándolo que él no era. Y a los 7 años Quirino cantó que tuvieron que mandarlo a calle. Oye, mi papá no tiene que dar ahora cortito. Sí, pero entonces, los casos mayores son tratados con mucha delicadeza. Sí, pero mira qué pasa. Yo te pregunto porque el actual director de la DNCD era el director del 666. Ah, no, yo no tenía conocimiento de pues eso. entonces ese departamento es que maneja esos niveles de información y se comunica. Él dijo que hace mucho que le venían dando seguimiento. Y él se a eso comunica y que... directamente con el presidente de la República. Es decir, estoy especulando. Si él se comunica, el 666 habla directamente con el Ejecutivo anterior tenía pleno conocimiento, porque era desde la administración pasada que se estaba pidiendo a esta persona. Había una solicitud de investigación sobre esa persona desde la administración pasada. Sí, pero es posible, y en esto tengo alguna experiencia, que las pruebas que se querían obtener, porque los Estados Unidos le llaman caso a eso. Cuando tú vas a hacer un caso, tú tienes que tener pruebas contundentes, porque si no se te cae el caso. Y con él era un poco difícil esas pruebas porque eres un comerciante real. Si no se te cae el caso. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que la misma ley 155, 17, que no la teníamos, ahora ayuda mucho más, porque ahora es el fardo de la prueba. No, a esa parte que quiero llegar, Martín, porque ahora quieren indicar que en el Partido Moderno, Revolucionario Moderno, existen estas figuras, pero estas figuras no son formadas dentro del Partido Moderno. Recuérdate que estas figuras son el resultado de la sociedad y son resultado de la negligencia de la administración pasada que no hace efectivamente su proceso de control ante la sociedad. Muy joven. A Balaguer, en un viaje que dio a los Estados Unidos, le cargaron el avión de droga. Entonces, quiere decir que el narcotráfico, para poder funcionar, tiene que penetrar a las altas esferas. Esa es la porque de lo contrario, los piperos y eso no tienen. Entonces, tú puedes tener mucho conocimiento de lo que está pasando, pero el conocimiento es bueno cuando tú mantienes el silencio
y tú puedes hacer el caso. Pero eso es lo que te digo, o sea, fíjate que ahora muchos cantos de sirena dicen que esos son los que forman el PRM. No, eso no son los que forman el PRM. Porque ha habido en el PRD, ha habido en el Partido Reformista. No, pero que una persona que diga eso, que diga una cosa como esa, por favor. Por eso es que los casos hay que hacerlo bien hecho para que no se caigan. Sí, pero... Y la mayoría de eso, mira, Toño Leña, 2 veces lo soltaron y vino para acá, que negoció con ellos. Mira el caso de Brecht, mira el caso de Brecht todavía dando vueltas. No, pero en el caso de narcóticos, ¿dónde está Toño Leña? Ya está pedido en extradición y yo creo que ya 1, 2 y 3 cojitas es. Ya yo creo que ya Toño Leña, óyeme, él va a tener que dar Colombia entero para poder salir. Yo no creo que ya él pueda negociar más, porque que él ha continuado en eso. Porque un narcotraficante ni dura 70 años de vida regularmente, y mucho menos suelto. Es una cosa que es increíble eso. O mueren en la cárcel. Bueno, pero eso es lo que yo decía al principio, cuando te decía que el tejido social ha sido lacerado. O sea, hemos visto esto en estos 20 años de administración, como en la sociedad, como en los barrios, como en los pueblos, en las comunas, se han visto que fulano se hizo rico de un día para otro, sea con el erario público o haciendo algo ilícito y sin tener alguna consecuencia. Entonces, volver usted intentar llevar esto a la legalidad, volver esto al cauce donde debe ir, no es tarea fácil. Entonces, esto que dice el presidente en esa entrevista, donde toca todos estos temas, donde demuestra que tiene un conocimiento exacto de todo lo que está pasando en la sociedad dominicana y donde también manifiesta que interviene todo lo que es el estamento estatal, y eso hay constancia de eso, que donde quiera que pase una situación, señores, hay situaciones que pasan que ustedes a veces no entienden. De repente el presidente tiene un decreto y le quita a una institución la posibilidad de comprar medicamentos, o le quita a una institución la posibilidad de dar una licencia para algo. Es porque algo le llegó. Pero vamos a continuar con el mismo presidente, pero ahora en su calidad de comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Señores, bueno, aquí hacía mucho que no se le daban los pedidos de reglamento a los militares y a los policías. ¿La ración seca? No, su vestimenta. Sí, o sea, y el presidente va al Ministerio de las Fuerzas Armadas a entregar los pedidos, pero él no va a entregar simbólicamente los pedidos, no. Él va y le dice, miren, estos son los pedidos. Ábrenlo, dígame qué es lo que usted tiene ahí. Y deja los recursos, porque muchos se han preguntado, ¿y de dónde es que este hombre ha sacado tanto dinero? ¿Es con los préstamos? No, es el recorte. Y él dice, bueno, pero yo lo que soy eficientización del gasto. Economista. Es que hay cosas, esos viajes en primera, es que esos viáticos, los gastos de representación, es que eso es representación. Entonces, mira, hay que tú toques instituciones infuncionales. Claro, hay que tú toques ese tema de los institutos militares. Andan por ahí un grupo de delincuentes uniformados, supuestamente, poniendo unos letreros de que los guardias se respetan. Lo que se respeta es el uniforme. Y esos delincuentes que andan poniendo esos letreros, lo que están es haciendo un desafío al Estado. Pero no lo van a lograr, porque el comandante en jefe no es fácil, y el ministro de las Fuerzas Armadas, él, que no se confundan, que él es un caballero, pero eres no manso, débil, pero no menso. Pero no débil, claro que óyeme, eres manso, pero no menso. Así es. Probado. Cuando tú en la academia militar, todo el tiempo el primer lugar. Llegó la parada. Y ahora, señores, ya terminó el programa. Llegó la parada. Y ahora ha mantenido lo que se llama la institucionalidad, cogiendo la línea del presidente de la República, y él, que es un hombre de arma a tomar y que es un caballero. Bueno. Pero los que están poniendo solo el territo, ya caerán. Mira, el presidente está saliendo para Ecuador esta tarde a la toma de posesión de Lazo. Señores, terminó el programa y lo vamos a terminar siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo niegue todo.
Hasta entonces, hasta el próximo domingo. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios y ustedes lo permiten. Amén. Feliz domingo. Foro de opinión en su nuevo horario, todos